Bien, seguimos. La pregunta es para José Simonella. Hay dos preguntas para José. Una, vinculada a lo que dice el fiscal federal. ¿Cómo es la triangulación de la plata? ¿Es todo legal? ¿Es todo ilegal? ¿O hay de todo? No, Argentina tiene un grado de informalidad muy elevado. Como consecuencia de la presión tributaria, como consecuencia de una historia, digamos, de una cultura, también es cierto, pero Argentina, una proporción grande de su PBI, algunos lo ponen en el 40%, otros en el 30%, pero digo, es una proporción muy significativa de su PBI, es informal. Ese dinero informal no puede ser canalizado por los bancos. Antes, hace muchos años atrás, antes que tuvieran todas las normas de prevención del lavado de dinero y de control, por ahí algunos se arriesgaban, pero a medida que AFIP fue avanzando en la fiscalización y a medida que los bancos tuvieron que cumplir normas de prevención del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, la posibilidad de circular ese dinero por los bancos, por el sistema financiero formal es muy difícil. Eso le ha dado de comer, siempre existieron estas cuevas, digamos, pero obviamente esta situación de informalidad le da de comer a todas estas cuevas y más en un momento como en estos últimos meses, digamos, no desde que el fiscal está investigando, pero en los últimos meses donde había mucha gente que además de tener que hacer circular su dinero informal, necesitaba sacarlo afuera, previendo que en Argentina las condiciones financieras se podían deteriorar. Entonces, José, a mí lo que me llama la atención es que haya tanta plata física. Ya cada vez hay menos. La plata negra es física. Justamente por eso nosotros siempre sugerimos o instamos a que la plata, digamos, se promueva la plata blanca. Por ejemplo, ¿qué desalienta la plata blanca? El impuesto a los débitos. El impuesto a los débitos va en contra de formalización de la economía, porque incluso aquel que tiene plata blanca se maneja en efectivo para no pagar el impuesto a los débitos. Ese claramente, que vino de emergencia de un solo año. Todos los impuestos, o muchos de los impuestos en Argentina vinieron por emergencia y nunca más se sacaron. Se queda. Ese es el miedo de este impuesto solidario ahora también que hay sobre la compra de moneda extranjera. Pero volviendo a esto, digo, el negro se maneja con físico. Y no tenés que, digamos, demorar mucho para ir al centro, a la zona financiera y vas a ver gente con mochila o con cajas. Sí. Y a veces con un policía cerca. En esa caja, en esa mochila va efectivo. En algunos casos para ser depositado al banco y en otros casos no. Claro, y la llevan a cuevas, a cajas de seguridad. Y el fiscal decía, en la compra de un inmueble hay dinero en negro, en la compra de automotores suele haber dinero en negro, en las transacciones comerciales hay dinero en negro. Y en las transacciones del campo también. Pero del campo, el fiscal lo dijo, en la industria, en el comercio, lamentablemente en Argentina muy pocos quedan excluidos de esta problemática que es la informalidad. También hay que decir y reconocer... Los consumidores somos los que... Los consumidores. Que quedamos en el último escalón, que pagamos, y ahí pagas todo. No, y quienes trabajan en relación y encima de dependencia. no te dan, por eso, no te dan factura. Claro. De cualquier manera subyace esto que si pudiéramos no pagar o evadir algo, lo haríamos, ¿no? Es que hable por usted. La presión tributaria... No, pero eso lo digo como una cosa, lo digo como una cosa generalizada. Sí, tiene que ver con lo cultural. Absolutamente. Está clarísimo. Es una sí. Somos así, pero así como decimos esto, también hay que decir que un gran, digamos, quien alienta o lo que alienta en parte a esa informalidad, muchas veces la elevadísima presión tributaria que a muchas operaciones, a muchos comercios, a muchas industrias, si tuvieran que cumplir la presión tributaria teórica, realmente no serían viables. Para que nos demos una idea, nosotros en el Consejo hicimos un estudio sobre la presión tributaria argentina con datos lamentablemente del 2016, lo hicimos el año pasado porque no había nuevos datos. La presión tributaria real, esto es, cuánto el sector privado paga de impuestos sobre el PBI que se produce en Argentina, llega al 36% si uno le suma las cargas sociales. No cualquier actividad puede ser viable con semejante presión tributaria. Y esa es la real, la que paga el sector privado. En el caso de la teórica es muchísimo más alta. Entonces, digo, hay se alienta, no digo que esté bien y comparto con la diputada, no es deseable para una sociedad que haya ni siquiera el 1% de evasión, porque eso es lo más inequitativo que hay. Yo lo que digo, claro, que le doy la razón a Mario, es que somos así, no es un problema de que... globalmente somos así. Es decir, nos salteamos las colas y si podemos evadimos los argentinos y yo hablo en primera persona el plural, porque esto nos involucra a todos. Es un tema que se va a solucionar, creo que con la educación. Pero esto existe en la Argentina y en muchos otros países, tampoco
Sí, Eduardo. A ver, a nadie le sorprende que cuando va a un restaurante traiga una comanda. Digamos, y todos pagamos sobre esa comanda en lugar de. Ahora, también es cierto que algunos incentivos que había para los consumidores para que usaran las tarjetas de débito o de crédito, que en realidad el Estado debería promover eso, porque eso es plata blanca, digamos. Claro. Lo que pasa por una tarjeta de crédito es una operación blanca. Entonces digo, había algunos alicientes, como por ejemplo era la devolución del IVA para los consumidores que pagan con tarjeta. En algún momento era la devolución de un 5% que usaba el débito. Sobre el IVA. Sí, sobre entonces, el IVA del débito. En algún momento, digamos, todo ese tipo de incentivos se fueron por las razones, por las necesidades fiscales, se fueron desarmando. Y hoy no queda ningún incentivo para blanquear la economía. José, rápidamente, sobre otro tema, sobre el tema que nos golpea todos estos días. ¿Cuánto perjudica el coronavirus a la industria y específicamente a la industria cordobesa? Bueno, a la industria cordobesa la está empezando, a la industria, al comercio y a los sectores de servicio, el primero que le va a impactar. A los sectores de servicio, porque lo que primero que se suspenden son los bailes, los restaurantes, los teatros, el turismo. Las actividades que es un sector de servicio por excelencia, es lo más golpeado a nivel internacional y seguramente vamos a empezar a verlo acá. Golpea y golpea mucho. El problema es cuánto tiempo, va a durar esta problemática de los estados tratando de impedir la propagación de la pandemia. Hasta que no surja una solución a nivel internacional para la pandemia, los estados van a hacer medidas restrictivas. Ahora esas medidas restrictivas tenemos que tener completamente claro que van a impactar en el nivel de actividad y por ende, no dentro de mucho, el nivel de empleo. Porque recordemos además que nos agarra en una situación de vulnerabilidad tremenda. Sí. Nos agarra con una recesión que lleva 2 años. Nos agarra con una renegociación de deuda cuando los mercados se están destruyendo, lo cual, lejos de ser una buena noticia, es una mala noticia. Malísima. La verdad que nos agarra en un momento de mucha vulnerabilidad para las empresas, para los inversores, para las familias. Así que cuidado por eso digo, hay que ser muy responsable a la hora de difundir, fundamentalmente los que tenemos la suerte de venir a un medio y los periodistas que los coordinan, de difundir, de no generar una psicosis, porque de lo contrario la contracción va a venir mucho más rápido de lo que creíamos que podía llegar a venir. Déjame sacar una duda legal con el fiscal. Se lo pregunto a usted como hombre del derecho, en base a una cosa que él dice, de lo que estamos viendo con el coronavirus. Actividades que se prohíben. Los bailes, los boliches, el fútbol sin gente, el único país del mundo donde el fútbol acá no se va a suspender nunca, nunca. Y después, si quieren, les digo antecedentes históricos de esto. Pero ¿por qué no el cine? ¿Por qué no ir a un bar? ¿Por qué no? Digo, si yo me presento ante la justicia y planteo un recurso de amparo como perjudicado por esto, ¿lo gano o lo pierdo? Está bueno para discutirlo. Hay situaciones en donde el Estado no puede resolver. El Estado no te puede prohibir que tomes un ómnibus. El bondi. Sí. Lleno de gente que va al laburo. Hermoso lugar para contagiarse, está claro. O el subte en Buenos Aires. O sea, hay situaciones que son complicadas. Sí existe una herramienta que es el artículo 205, creo, del Código Penal, que penaliza a las personas que, para decirlo para que lo pueda entender todo el mundo, a quien no cumpla con una determinada norma sanitaria y ponga en riesgo la salud de la población. Sería este caso, el que rompe la cuarentena. El que rompe la cuarentena tiene que ser sancionado penalmente. Conozco algunos casos de gente que, por datos, que ha venido de Italia en estos días y anda caminando por la calle suelto. Es de una irresponsabilidad cívica tremenda, porque esto fue lo que les pasó a los italianos. Los italianos han tenido un índice de contagio más alto que en China. El índice de contagio fue más alto. Hay una herramienta para esto y posiblemente pueda existir, sí, sería cuestión de conversarlo y de devanarse un poco en un análisis jurídico, si vos podés presentarte y pedir una cautelar como damnificado, decir, claro, no quiero más partido de fútbol. ¿Por qué? Y porque la cola se hace en la puerta de mi casa para entrar al estadio. Entonces, bueno, creo que hay que tomar conciencia. La Ciudad de Buenos Aires creo que limitó al 50% la capacidad de los cines, de los teatros. Acá no. De todos modos, me parece en los restaurantes. Pero a mí me parece que tenemos que informar, pero no alarmar. No, claro. Porque claro. nos queda todavía... Pero hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia, pero nos quedan muchos meses
Y digo, cuando uno suspende un baile, uno piensa en el organizador del baile, pero tiene que pensar en la cantidad de trabajadores informales que viven de eso y que no tiene nadie que le va a pagar el sueldo. claro. Porque si uno trabaja en una empresa formal, negro, tiene suerte de poder tener la paga correspondiente. Pero si uno es monotributista o trabaja dentro de lo informal, dentro de todo la persona que vende Coca-Cola en el partido de fútbol, toda esa gente se queda sin ingreso. Digamos, tengamos cuidado porque vamos a generar una problemática social desde el punto de vista Muy laboral. fuerte. ¿Qué opinas, Mario, del discurso del presidente sobre este tema? El jueves él habló por cadena nacional. Me gustó la postura para tratar de llevar tranquilidad en un momento en que es necesario llevar tranquilidad. Me pareció bueno que como vocero del Estado, como representante, como figura del Estado haya planteado eso, además de la excepcionalidad de las cadenas. Las cadenas para mí tienen que usarse para este tipo de cosas. Efectivamente. Pero le hubiera agregado, no me gustó Alberto hablando de los detalles médicos, yo hubiera puesto a alguien, El ministro de Salud. alguien que lo acompañase, que hablase pero me gustó la figura de él, encarnando al Estado, explicando y tratando de llevar tranquilidad. La gente, pese a que no hubo nada nuevo a lo que decía el decreto, ¿no? Pero me pareció bien, me pareció muy correcto. A mí lo que yo esperaba era alguna respuesta más o alguna información más contundente. Evidentemente no la había. Generalmente uno se genera algún tipo de expectativa siempre que va por encima de las cosas. La ¿no? responsabilidad de uno que se genera la expectativa, no Es, del otro. no del otro, es de Lo que uno. pasa que era una manera de que llegara el mensaje a toda la población. Por ahí con la publicación de un decreto no lo lee todo el mundo. Cuando se trata de una cadena nacional tiene otro Pero impacto. me parece que es muy útil la cadena nacional Sí. para ese tipo de cosas. Cuando vos lo haces por un tema de absolutamente bien público, porque esto es Cuestión de tutelar Estado. el bien público, es una cuestión de Estado sobre el cual... Y aparte la responsabilidad de lo que decía, de transmitir tranquilidad, poder comunicar cuáles son las medidas de prevención y sobre todo demostrar que como jefe de Estado está al frente de esta problemática. Me parece que eso es importante. Claro. Mario, ¿cómo ves, más allá del coronavirus, al gobierno de Alberto? Y si ¿Se puede hacer un balance? Y van el miércoles, cumplimos 100 días, o el miércoles, jueves. ¿No? El diputado está bien, ¿no? 100 días. Está bueno. Hay cosas que me gustan, pero si yo fijo una figura o si pongo una figura, la del jueves, precisamente, por un lado, es como que hubiera dos Albertos, ¿no? Todos tenemos dos en realidad, pero el Alberto que le habla a la gente y le lleva tranquilidad y lo pone, y el Alberto que por la mañana dice una cosa que no debió haber dicho porque crea confusión. Lo de que con el virus a 26 grados muere, cosa que efectivamente no es así. Por eso yo creo que hay como una cierta dicotomía. Algunas cosas del reitero me gustan. Me gusta que quiera volver a poner el aparato productivo en marcha, que quiera redistribuir para abajo, que se haya planteado cerrar esta grieta que tenemos los argentinos. Y no me gustan muchas de las cosas o algunas de las cosas que están ocurriendo en materia judicial, que en la Argentina, el fiscal podrá no estar de acuerdo conmigo, de acuerdo o no, pero en la Argentina la justicia y la política se cruzan de una mala manera siempre. Y hay cosas que este gobierno, no es casualidad que hayan pasado en los últimos 90 y pico de días, que tienen que ver con la justicia y tienen que ver con gente del gobierno anterior, el de Cristina, que como que se evaporan las situaciones que yo creo que tiene directa relación con una cuestión de poder, ¿no? Es decir, no por casualidad, se lo dije a usted cuando estábamos afuera, yo le preguntaba la imputación a Ramón Mestre. Y lo tratamos en el próximo bloque. Me dejaste la pregunta. Porque la pregunta va a ser... Ahora voy a comer. Ahora, al corte, me gritan. Dale. Pausa, ahora volvemos.